Y luego está, por ejemplo, lo que es el gradiente, que eso creo que sí lo vieron. La divergencia, el rotacional, que son tres tipos distintos de derivada. El laplaciano, que también por ahí vi que lo vieron. Bueno, no lo vieron tan así, pero les pedían algo de ver que la función es armónica. Laplaciano, luego está lo que es, bueno, hay teoremas ahí importantes que son este teorema de la divergencia, se llama el teorema de Helmholtz, pero está más relacionado ya con cosas de cálculo integral. Entonces, y de ahí pues hay que aprender a integrar en varias variables, o sea, integral de línea, integral de superficie, integral volumétrica, pero tampoco hay problema, o sea, lo podemos hacer práctico, ¿sí? O sea, se hace así, o sea, los problemas siguientes son, ¿qué es? Por ejemplo, para integrar hay que aprender qué es una parametrización de una curva y de una superficie, que no es difícil. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes los problemas que les dio el profesor son los que yo los vi ya todos, les eché un ojo, son campos escalares. Exactamente, son campos escalares. Y les pide, por ejemplo, cosas como dar el dominio de un campo escalar, dibujar el dominio. El dominio es una región en el plano o en el espacio donde está bien definida la función, ¿no? Como en el dominio de las funciones reales. Y luego les pide, por ejemplo, dibujar las curvas de nivel, ¿cierto? En muchos casos. O sea, dibujar las curvas de nivel es igualar el campo escalar a algún valor e ir poniéndolos. Por ejemplo, este, eh, la esfera, sí, es el campo escalar. La esfera la podemos ver como este campo escalar. Bueno, eso es un poco más complicada la situación ahí con la esfera, pero déjenme, no lo estoy compartiendo, ¿verdad? No, También para que vean No, cómo trabajo. no lo comporto. no se ve nada. Va. Voy a tratar de escribir lo mejor posible. Tengo fea letra y pues con estas cosas me cuesta más trabajo, pero voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. Entonces, f de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 1. Este representa una esfera, ¿sí? Si yo quisiera las curvas de nivel, pues tengo que igualar esta cosa. Y las curvas de nivel de una esfera, pues, ¿qué creen que son? ¿Sí? Eh, Van a ser círculos. como se vean como círculos. Círculos, ¿no? O sea, si yo dibujo aquí una esfera, Después de minoría. es centrada en el origen, la pongo. La primera curva de nivel no es una curva, de hecho es un punto, ¿no? Son los polos. ¿Sí? O sea, digamos que tiene radio 1, pues este punto puedo pensar que es el 0, 0, 1. Y este otro punto es el 0, 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, si esto es igual a 0, pues hay que ver qué valores me cumplen eso. Me va a dar pues, toda la esfera, de hecho. Pero cuando uno va dibujando, las curvas de nivel va obteniendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en el plano XY, el plano que corta a la esfera en el origen, pues, la curva de nivel que se forma pues es esta, ¿no? Es el ecuador. Sí, esa es la idea como vaga. Eso es para los primeros ejercicios. Y uno va a ir haciendo eso con todas las curvas posibles, o sea, todas las alturas posibles. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues para la esfera, puedo pensar que esta función es como la altura. Entonces, varía en z. Por ejemplo, si z es 0, estoy en el caso que estoy en el plano XY. ¿Sí?
Ahí disculpen el dibujo, pero pues trato de ser lo más artístico posible. Quise, ¿no? Entonces voy a ir aumentando la altura. Sí. Déjenme ver su lista. Ya, ahora, antes de continuar así, medio viendo esto, es ¿qué es lo que les voy a pedir? O sea, varios de ustedes ya hicieron los 25 problemas. Ahora, pues desgraciadamente a mí me tocó, yo soy nuevo ahí en el CIME, soy profesor nuevo ahí del CIME. Y acabo de entrar justamente para rescatar otros 3 grupos que no tenían profesor. Entonces, en 2 meses les tenía que enseñar todo. Menos de 2 meses, realmente. Pues lo más que pudieran aprender. Entonces, tengo ese detalle de que tengo que estar calificando esos otros 3 grupos. Entonces, para hacer fácil esto, lo que vamos a hacer es, yo les enseño lo que falta lo que falta para que puedan resolver la guía, y les explico. Si tienen dudas de lo primero también me pueden preguntar, pero tienen que hacerlo. Y y de ahí, de esa lista de 45 problemas, no es, ahorita están conectados, ¿cuántos? 21 personas. Bueno, menos 2 que soy yo, y, ya parece como si yo estuviera 2 veces, ¿no? Son de 19 a 20 personas conectadas ahorita, ¿no? Más los que no se conecten y que sí van a entregar la tarea, pues son bastantes. Y la verdad que calificar 45 problemas en lo que queda de tiempo, pues no es posible, ¿no? La verdad es que no es fácil. Porque no solo tengo ustedes, tengo otros 3 grupos. Entonces, lo que voy a hacer es ser práctico. De esos 45 problemas que tienen, yo voy a escoger 10 al azar, que yo considere, al azar en el sentido de que considere que sean importantes, importantes en el sentido de aprendizaje, ¿sí? Voy a agarrar 10 al azar y esos son los que me van a entregar. Yo les voy a poner aquí en el Classroom, les voy a poner, entréguenme el problema tal, tal y tal, ¿vale? Y con eso, pues es con lo que voy a calificar, ¿sale? Para que sea práctico para todos. Los que ya hicieron los 25 problemas, pues consideraré eso, ¿no? Obviamente, los consideraré eso. Si ustedes ya subieron 25 problemas, o si los suben, yo puedo considerarles, pues subirles ahí medio punto, un punto, o lo que sea necesario. El chiste es ayudarlos, no es perjudicarlos. Por ejemplo, tengo personas que tienen el problema de que no pasaron los otros 2. ¿Cómo le voy a hacer? Pues esto, a lo mejor a ellos les dejo más ejercicios de las tareas pasadas para que me lo entreguen. ¿Sí? Entonces, pues ahí vemos eso. ¿Mande? Por así decirlo. O sea, durante este semestre. Espérame, ¿puedes cerrar la ventana, Leo, por favor? Es que estaba sonando aquí una alarma y no me deja escuchar. ¿Me repites, por favor? Pero fíjate que a quienes reprobaron los otros 2 semestres, ¿les daría ejercicios de esos 2 semestres o cómo? De los 2 parciales. Ah, ok. Sí, de los 2 parciales pasados. Sí, no, pues de los 2 semestres, pues ya está atrás, ¿no? Sí, pondría ejercicios, les daría ejercicios de los otros 2 parciales. ¿Va? Aquí yo ya los tengo todos, ya los vi. Entonces, mira, a ver, vamos a hacer un recuento rápido de este parcial, ¿no? Del 3. Déjame lo encuentro aquí en todas mis chuches. Porque tengo un buen de tarea problemario. Ok, fíjense. Así breve. El primer problema es encontrar dominio y región de un campo escalar y dibujar las regiones. Eso, pues está bien, pero pues los dominios y todo eso es algo que ya saben hacer desde cálculo 1, ¿no? Obviamente sí cambia la situación porque ahora es en el plano, ya no es en R, ¿no? Entonces las regiones pues sí están un poco más complicadas. Dibujar curvas de nivel, pues es lo que les decía. Obtengan la gráfica de los siguientes campos escalares.
es hacer básicamente en la superficie, porque en este caso cuando vas de R2 a R3 lo que tienes es una superficie. Obtenga la gráfica de los siguientes campos escalares. Y dice, okay, dibuje la gráfica de la superficie utilizando curvas de nivel. Entonces, ahí está la esfera, por ejemplo. Por allá hay una, creo que es un cono. Ah, no. No lo sé ahorita, no me acuerdo. Pero bueno, ahí están. Calcular límites. ¿Alguien tiene problema con los límites de varias variables? A mí se me dificultan un poco. Pues, ok, vamos a ver qué es un límite de varias variables. De un campo escalar. Vamos a ver. Rápido, vamos a poner aquí campo escalar. Vamos a hacer primero. Esta es parte de la enseñanza. Déjame, le grabo por si alguien necesita tener la clase. Entonces, chingón, está grabado. Madre. A lo mejor no me deja grabar, No me deja grabar. Como no es la clase de Classroom, porque igual no tenía, el profesor nunca puso una enlace para Meet, ¿verdad? No, profe, siempre fue en Zoom. No, siempre usamos Zoom. Sí, ok. Bueno, pues ni hablar. No, esta no la puede grabar. Es que en Zoom, el problema de Zoom. ¿Cuál Zoom? Déjame ver si es el otro que uso. El problema de Zoom es el tiempo, ¿no? Profe, en el chat ya le pusieron que alguien ya le está grabando. Ah, ok, gracias. Sí, porque el problema de Zoom es que me da es por tiempo, ¿no? Pero está bien, grábenla. Gracias. Ok, entonces, fíjense, un campo escalar, ¿qué es? Un campo escalar, yo normalmente los denoto así, con minúsculas. Es una función que va de aquí le voy a poner Rn a los reales, ¿sí? Donde n pues va a ser en este caso 2 y 3. ¿Sí? O sea, puede ser R2, R3. Entonces es una función que manda vectores a un escalar. Por ejemplo, la temperatura es una función escalar, ¿sí? La temperatura en un cuarto me le asigna a cada vector en el cuarto, o sea, a cada punto de mi cuarto me le asigna una temperatura, ¿no? Si saben, la temperatura pues es, depende de dónde está localizado, ¿sí? Entonces esa es una función escalar, ¿sí? Pues los ejemplos de funciones escalares pues, es, por ejemplo, f de xy puede ser la raíz de xy, ¿sí? O sea, me da un número real. F de x y z, pues esta que vimos acá, que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a menos 1, por ejemplo, o más 1, o lo que sea. Entonces es otra función escalar, y etc., ¿no? Un campo vectorial es una función que ahora va de Rn a Rm, donde n y m pues pueden ser 1, 2 o 3. Bueno, que diga el 1 no, 2 y 3, ¿no? Entonces, podemos tener, por ejemplo, campos vectoriales que van de R2 a R3. Sí, y esto, por ejemplo, es f de xy dada por x cúbica, seno de xy y e a la y, si quieren, ¿no? O sea, es un campo vectorial. Fíjense, manda vectores en vectores, ¿sí? O sea, este es un vector en R2 y este es un vector en R3. Podemos tener campos vectoriales de la misma, que van del mismo en el mismo. Sí, por ejemplo, f de x, y, z, podemos verlo como
X cuadrada, Y cúbica y Z cuarta. ¿Sí? Entonces, observen un campo escalar, una función vectorial o un campo vectorial. Sus entradas, campo, es que está como trabándose esto. Un campo vectorial, sus entradas son funciones escalares, son campos escalares. Son campos escalares. Son campos escalares. Y por ejemplo, si yo tengo una función escalar, que digo un campo vectorial que va de R3 a R3, va a ser F1 de XYZ, F2 de XYZ y F3 de XYZ. Así van a ser las funciones, los campos vectoriales. Si estos dos son campos vectoriales, ¿no? Entonces, estas son las diferencias. Ahora, cuando uno quiere calcular el límite de estas cosas, los límites, lo único que hay que hacer es lo siguiente. Es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner campo escalar. Lo voy a hacer, vamos a poner un ejemplo, es digamos el campo fxy igual a x cuadrada más raíz de xy. ¿Sí? Lo que voy a hacer es el límite cuando tiende a A, B, por ejemplo, del campo escalar xy. Esto lo puedo ver como el límite cuando x tiende a de x cuadrada más raíz de xy. Y a ver, no, espera. Lo puedo pensar así, fíjense, como el límite cuando x tiende a de x y el límite cuando x tiende a b, cuando y, perdón, tiende a b de y. Entonces, esto sería como el límite de x cuadrada cuando x tiende a más el límite cuando x tiende a de x, el límite cuando y tiende a y. O sea, no siempre va a ser cierto por cuestiones de continuidad. O sea, a lo mejor la función es continua. Pero la idea es eso, ¿sí? O sea, la idea es que el límite lo voy a hacer en las direcciones que me corresponden, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Y de los ejes. Eso es lo que quiere decir los límites de un campo escalar. Para el campo vectorial es lo mismo. Sí, o sea, el límite cuando X, Y, Z, vamos a hacerlos con R3, de A, B, C, de un campo vectorial, digamos que tenemos el campo vectorial dado por esto, F1, F2, F3, donde las F son funciones de X, Y, pues lo que va a ser el límite de cada una, pero cada una de estas es una función escalar, entonces hago lo mismo acá. El límite cuando X, Y, Z tiende a ABC de F1
el límite cuando x, y, z, a, b, c, f2, y el límite cuando x, y, z. Sí, gracias, hijo. De f3. ¿Sale? Y ya sabemos calcular límites de funciones escalares. Pues se va a hacer igual. ¿Sí? Entonces, los límites son así. No hay otra. O sea, es como dejo fijo la dirección X o la dirección Y me muevo en la dirección que no dejé fija. Y luego al revés. ¿Sí? ¿Sí queda claro la situación con los límites en estos casos? Sí. ¿Sí? ¿Ya está más claro? Ok. Sí, profe. Bueno, entonces límites. Por ejemplo, pueden usar la regla del L'Hopital porque están haciendo eso. Pueden decir, dejo fijo y me muevo en X. Entonces en X usan la regla de L'Hopital porque las variables Y serían como unas constantes. Entonces al derivar pues salen como constantes. ¿Sale? Por ejemplo el 7, ¿qué pasa con 1, 2? Fíjense, vamos a ver. Es 1 más 4, 5, menos 2, 3, menos 8, menos 5, más 5, 0. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es precisamente el límite, ver si existe. ¿Sí? Recuerden que los límites no es lo mismo que evaluar la función realmente. O sea, no es el valor. O sea, si el valor da lo mismo que si evaluara, entonces significa que la función es continua, eso sí. Pero el límite es solo me estoy acercando mucho a ese valor, tanto como yo quiero, pero nunca lo voy a alcanzar. ¿Sí? Entonces, la pregunta en el ejercicio 7 dice, ¿cuál debe ser el valor de f de x y en el punto 1, 2 para que la función sea continua en ese punto? ¿Sí? Pues hay que redefinir ahí la función porque si ustedes evalúan 1, 2 en la función, abajo les va a dar 0. ¿Y arriba qué les da? Es 2 menos 2, 0. Es 0, también es 0 entre 0, ¿no? Entonces ahí hay que hacer, primero, hay que ver si podemos redefinir la función para tratar de despejar cosas en la función y ver que se puede definir como otra. ¿Sí? Ok, profesor. 8, pues es la de armónicas, ¿no? Es la Laplaciano es nabla cuadrada que está ahí. Ahorita les digo que es el nabla. Demuestra que los siguientes campos escalares son armónicos. Pues eso es el nabla cuadrada. 10. Profe, en ese en especial en el 10 no entendí absolutamente nada. Ok. La gente se espanta cuando les dicen demuestre. Profesor. Mande. Bloquear. No olvido. Perdón. Pensé que se había congelado la pantalla. El 10. O sea, déjame ver. El 10 tienes una función, ¿no? Tienes W igual a la exponencial de menos c cuadrada t, ¿sí? Seno de cx. Entonces, que esta ecuación es cierta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es calcular la derivada con respecto a t de esta función y luego tienes que calcular la derivada con respecto a x de esta función, pero 2 veces. Y ver que te dan lo mismo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ok, profe, gracias. ¿Sí? El 11 dice la ley de gases señales, bla, bla, bla. NP es la presión, ves, demuestra que, ok, bueno, ahí bueno, ahí hay que hacer las operaciones nada más también. Una placa de metal.
por ejemplo, los problemas de aplicación, ahí es donde es malo. Ahí sí tienen que dar muchas tantito de tratar de hacerlos. Dada la función tal, encontré. Bueno, ahí nada más hay que, es como hacer derivada implícita, al parecer. O sea, está raro ese problema. Sí, es como derivación implícita, o sea. Bueno, lo que yo entiendo en ese problema, en el 13 es... fíjense, el 13. ¿Alguien tiene dudas con el 13? Aparte de yo. Sí, profe, no lo pude resolver. No, es que no está bien explicado, o sea... No, bueno, yo no le hallo coherencia al ejercicio, en el sentido de que no... Bueno, fíjense. Tenemos esta función, ¿no? Menos y seno de YZ. Y les pide calcular, y esto es igual a raíz de Z cuadrada más W cuadrada. Y les pide calcular derivadas con respecto a Y. Pero ¿cómo sabemos que W es función de Y? No lo sabes, se supone. Entonces, supongan que W es función implícita de Y, ¿sí? O sea, depende de Y. Entonces derivan este lado con respecto a Y, derivan este lado con respecto a Y. Y ya, pero no saben lo demás. El problema es que no sabemos cuáles son o cuáles no son. Sí, luego para hacer esta, supongan que Z, para el segundo, supongan que X es función implícita. ¿Qué significa que sea función implícita? Por ejemplo, si yo derivo aquí esto, me va a dar, por regla de la cadena, me da 2W por la derivada de W con respecto a Y. Lo escriben así. Eso es lo que significa que sea implícita. Así se queda esta parte. O sea, lo demás ya lo hacen con respecto a Y, ¿no? Dile a Alex, te da uno, por favor. No, papá. Estoy ocupado. No, mamá. Mamá no está. Gracias. Para Z, pues hacen lo mismo. Y en el otro caso, les pide la segunda derivada de X con respecto a W, entonces supongan que X también depende de W. Sí. Eso es lo que hay que hacer, o lo que yo entiendo que hay que hacer. Si se llama derivación implícita. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la derivada implícita, voy a poder despejar esta, o sea, aquí, y voy a encontrar el valor de la derivada en términos de lo demás. Te vas a lastimar. ¿Sí, más o menos? Sí, profesor. Sí, profe. No, yo no. A ver, ¿podría ir de nuevo, profe? A ver, voy a escribir otra. Voy a escribir una función nueva. Voy a tomar 2x cuadrada más 3y z menos raíz de 5y cuadrada por x igual a coseno de zy. Y quiero calcular la parcial de y con respecto a x. Pues yo como sé que y es, o sea, aquí no me dice nada de que y sea función de x. No, te lo está diciendo esta información.
Aquí no lo dice, pero esto sí. Porque si no, no podrías calcularlo. Pues la parcial de y con respecto a x, si y no depende de x, pues es 0, ¿no? Entonces, supongamos que y es función de x. ¿Sí? Espérenme 2 segundos, ¿no? Sí, profe, no se preocupe. No se preocupe, profesor. Oye, pon zapatos. ¿Me toca ese, por favor? Leo, recoge acá lo que tiraste. Ya. Tu cosa está de Nerf. Bueno. Entonces, supongamos que ya es función de x, fíjense. Entonces, voy a calcular esto. Entonces, derivo con respecto a x todo. Considerando que y es función de x. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la derivada de este con respecto a x, pues me da 4x. La derivada de este con respecto a x, fíjense, es 3. La derivada de y es la parcial de y con respecto a x. Y z, pues es z, ¿no? No sabemos si depende o no. Menos la derivada de esto, aquí tengo a y y tengo a x. Entonces, la derivada de la raíz es un medio por la regla de la cadena de lo de adentro. Esa es la derivada de la raíz. Me queda así. Por la derivada de lo adentro, que es la derivada de esto con respecto a x es... Este es un producto, ¿no? Porque esta depende de x y esta depende de x. Entonces va a ser 5 veces la derivada de y cuadrada es 2y por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Por el primero, pues que es x, más y cuadrada por la derivada de x, que es 1. Entonces me queda así. Y de este lado, pues es la derivada del coseno, que es menos el seno de zy, por la derivada de lo de adentro, que es z por la derivada de y con respecto a x. Así la dejo nada más. Entonces vamos aquí a simplificar. Esto es 4x más 3 la parcial de y con respecto a x, aquí 3z, menos 5 medios por 2y, x la parcial de y con respecto a x, más y cuadrada. Todo esto es entre... escribo así. Entre la raíz de 5y cuadrada x. ¿Sale? Y esto es igual a menos seno de zy por z parcial de y con respecto a x. Y ahora voy a despejar la de y de x. Fíjense. Esta es una fracción, suma de fracciones, pues las hago, las separo. Entonces, voy a poner de un lado todo lo que tiene a dy y del otro lado pongo lo que no tiene dy. Entonces, esto es 5 medios yx parcial de y con respecto a x, raíz de 5y cuadrada x igual a más esto de acá que es seno de zy
por z, parcial de y con respecto a x. Y paso lo que no tiene la derivada de y de este lado, entonces me queda menos, ándale, por no traer zapatos. Ay, perdón, chavos. Y cuadrada, lo voy a escribir así mejor. 5yx a la menos un medio, ¿no? Es lo mismo. Y menos 4x. ¿Sí? Factorizamos la parcial de y de este lado. Va a quedar aquí medio feo. Y esto me queda 3z. Menos 5 medios. Bien, entonces. Yx por 5y cuadrada x a la menos un medio más seno más z seno de zy. Y esto es igual a este chinche de aquí que es 5 medios de y cuadrada por 5y cuadrada x a la menos un medio menos 4x. Y despejando pues nos queda que la derivada de y con respecto a x va a ser esto. Es 5 medios. Pues esto pasa dividiendo, ¿no? Pues todo este armatoste de aquí. Medio más z seno de zy. ¿Sale? Y pues lo de aquí arriba que es aquí hay que con factorizar 5 medios, aquí hay que ponerle, ¿no? 2 quintos. Es 4, 8 quintos. Y cuadrada, 5y cuadrada x a la menos un medio menos 8 quintos de x. Esta. Esa es la derivada de y con respecto a x. O sea, en el caso, el ejemplo, eso es lo que hay que hacer aquí. Sí. Escojan cuál de estas y se las hago para que vean cómo. Esta no, no son trampos. Voy a hacer este. Voy a hacer este. Ok. Sí. Entonces, vamos a hacer déjenme ver. Es la parcial de w con respecto a y. Entonces, w es función de y. ¿Sale? Entonces vamos a ver w función de y es, pues esto queda, a ver, déjenme le escribo. Entonces la parcial con respecto a y de x cuadrada e a la xy menos y seno de yz, creo, ¿no? De yz igual a raíz de z cuadrada más w cuadrada. ¿Sí? Parcial. Déjenme lo escribo. Y raíz de z cuadrada más w cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí van a usar la regla de la cadena clásica, no la vectorial que está horrible, ¿no? Pero, entonces, la derivada de todo esto, con respecto a y, pues es x cuadrada es constante porque no depende de y, pero esta sí. Pero la derivada de a la xy, ¿cuánto me da? Con respecto a y. A ver, vamos a tomar una víctima. Que nos va diciendo,
Otero Hernández. ¿Estás con nosotros? ¿Presente? Sí, profe. Bien, entonces. Vamos a ver. ¿Quién es la derivada de E a la XY con respecto a Y? Uy, no, profe, no le doy una. Como... Tendría que multiplicarse XY por X cuadrada EXY. Ajá. La derivada, esta X cuadrada es una constante con respecto a Y, ¿no? Ah, sí. Sí. Bueno, Entonces pues sería sale. como constante. Se sale y Entonces- queda XY. Sí, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la derivada de XY con respecto a Y? La misma Y, ¿no, profe? No, X. Sería X, Y prima, E a la XY. No, es Eso, pero Ah, bueno. es... A ver, entonces va de nuez. Entonces, primero, la derivada de A a la XY, pues sabemos que la derivada de A a la XY es lo mismo, ¿no? La derivada de A a la lo que sea es lo mismo. Por la derivada de lo de aquí arriba. Sí, que es X por la derivada de Y. Perdón. Que sería 1. Sería 1. Sería 1. Solo X. Queda así. Por aquí nada. Ahorita lo acomodamos. ¿Sale? La derivada de esto, ¿quién sería? Pues esta es la derivada de este. Este es un producto, ¿no? Sí. Ahí hay que practicar derivadas, ¿eh? ¿De qué semestre este es el segundo semestre, verdad? Sí. Sí, oiga, profe, perdón, en ese mismo que estamos haciendo no le faltó el último, es que es raíz de z al cuadrado más w al cuadrado, y aparte falta más coseno de wx entre y, ¿no? Ah, Bueno, bueno. Más coseno de W entre Y. ajá, sí. Seguro me faltó. Ponerle en el otro. Espérame. Ah, sí. Sí, perdón. No es que no lo había visto. Ok. Ahí Otero que me dijiste que no sabías. Necesitan practicar un buen sus derivadas. A ver, antes de continuar. ¿Cómo se dice? Sugerencia para todos, ¿no? Los que ya saben derivar, qué bueno. Los que no saben, pues háganlo. Los que saben integrar, qué bueno. Los que no, pues háganlo. Agárrense cualquier libro que les guste de cálculo y apunten las fórmulas importantes de derivadas. ¿Cuáles son las fórmulas importantes de derivadas? A ver. Las leyes de derivación, o sea, derivada de la suma, derivada de la resta, derivada del producto, derivada del cociente. Hagan unos post-its con eso. Pónganlos en su pared ahí o tráiganlos en su cartera como santos. Tengo un formulario, si quiere, si gusta lo mando al grupo para... Súbanlo. Los formularios uno lo encuentra ahí en Google. Agárrense las fórmulas de las funciones más comunes y la regla de la cadena. Sí, integral es más complicado porque, o sea, sí hay fórmulas, pero pues hay, por ejemplo, están las fórmulas de las funciones elementales, que igual pues uno puede ver ahí los formularios de las integrales en todos los libros, pero es apuntarse cómo se hace la integración por sustitución, cómo se hace la integración por partes, cómo se hace la integración trigonométrica, cómo se hace la integración de funciones trigonométricas, cómo se hace la integral por fracciones parciales. ¿Por qué? Porque van a ver, por ejemplo, ¿están ustedes llevando ecuaciones diferenciales? Sí. Ahí tienen que saber derivar e integrar como no tienen idea, ¿no? Sí, es de ley. Pero aparte, pues también en probabilidad estadística se integra. En variable compleja se integra y se deriva y es cálculo vectorial, aparte. En transformadas de funciones también van a integrar, definitivamente. Sí, entonces tienen que saber todo eso ya de cajón, así ya es a lo mejor no saberse las fórmulas, pero saber qué hacer. Sí. O sea, está bien que no sepan, ¿no? La verdad es que está bien, no hay ningún problema que no lo sepan. Y pues díganlo, ¿no? Pero sí, o sea, la recomendación es háganse una lista con todas esas cosas. Háganse post-its con eso. Enníquenlos y guárdenlos en su cartera ahí. En vez de 3 santitos, traigan eso. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces aquí es la regla de la cadena. Es la derivada del primero, que es 1, por el segundo. Más
y con este menos es menos, el primero por la derivada del segundo, pero aquí es regla de la cadena porque es la función compuesta seno con esta. Entonces la derivada del seno es coseno evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro que solo sería z, ¿no? O sea, yo se lo escribo así, pues, muchas veces estas derivadas me las sé porque he hecho un buen de derivadas, no es que sea así buenísimo derivando. En integral sí estoy bien chato, ¿eh? Ahora aquí, la derivada, esta es una función compuesta, ¿sí? Porque W es función de Y. Entonces la derivada de la raíz es un medio de lo de adentro a la menos un medio, ¿no? Por la derivada de la raíz es eso. Y por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de z cuadrada de 0, porque no sabemos si z depende de y, pero W sí depende de y. Y regla de la cadena otra vez es la derivada es 2 por W por la derivada de W con respecto a y. ¿Sale? Sí, sí, profe. Vale. Si tienen duda, me detienen, ¿eh? Me dicen, oiga, profe, a ver, ¿qué pasó ahí? O sea, yo me estoy yendo recio así de... porque sé derivar y estoy en el supuesto de que saben derivar. Ahora, la derivada de esto, ¿qué es? Pues es regla de la cadena de nuevo, porque es... ahí está todo, ¿no? Entonces, la derivada del coseno es menos el seno. Evaluado en lo que está dentro. Por la derivada de lo que está dentro, pero lo que está dentro es un cociente. La derivada del de arriba, que es x por parcial de w con respecto a y, que ya no, chale, ya no va a acabar. Déjenme lo pongo aquí. Voy a poner aquí el seno de wx entre y, la parcial. Aquí por la derivada de este cociente con respecto a y es la parcial de w con respecto a y por el x menos y, perdón, por y también, que es el de arriba por el de abajo, menos wx por la derivada del de abajo, que es 1, entre el cuadrado del de abajo. Y entonces, pues simplificamos lo más que podamos, ¿no? Fíjense que aquí solo aparece de este lado, del lado derecho, las parciales de w. Factorizamos eso. Entonces déjenme escribir. Esto queda igual, queda x nada más que va a ser x cúbica, ¿no? X por x cuadrada es x cúbica. Y a la xy menos seno de yz. Seno de yz menos y, aquí es z menos yz coseno de yz, ¿sí? Igual a, voy a factorizar aquí la parcial de w con respecto a y. De, pues todo este armatoste que está aquí, que es un medio de 2w por z cuadrada más w cuadrada a la menos un medio, menos este de aquí que es menos zw menos seno de, perdón, wxy por xy entre y cuadrada, y menos por menos es más, seno de w x entre y, x entre y cuadrada. Y despejo la derivada de w. Gracias por el formulario. Entonces,
pues esto ya me queda como despejo la parcial W, me queda x cúbica e a la xy menos seno de yz menos yz coseno de yz. Ya llegó mamá, ahorita vamos nosotros. Es un medio de 2W. Bueno, aquí se cancela el 2, ¿no? Aquí quitamos este. Sí. W por z cuadrada más W cuadrada a la menos un medio menos el seno de WX entre Y X entre Y, ¿sí? Porque este y este se cancela 1 más seno X entre Y cuadrado. Y ya queda así, ¿sale? Bueno, si pueden hacer más álgebra está bien, si no me basta con esto, ¿eh? O sea, no hay que exagerar a veces uno quiere exagerar mucho y pues no. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? ¿Qué hay que hacer? Sí, ya quedó más claro. Ya llegó, ¿no? Ok. ¿Y tu manzana te la comiste? A ver, tráemela. Sale. Entonces, vamos a ver cuál. ¿Qué otro tienen duda? De los 25 primeros. O sea, por ejemplo, el 14 es regla de la cadena. Bien, entonces. El 15 también. En el 16, por ejemplo. Hay uno que dice la ley de gases es el 11. Tienes que derivar. Fíjate. Por ejemplo, dice la ley de los gases ideales puede enunciarse como P, B, KT, ¿no? Donde P es la presión, B es el volumen y T es la temperatura. Y que es una constante demuestre que la parcial con respecto a la temperatura, o sea, tú puedes escribir a B como función de temperatura. Okay. Despeja B de ahí y te queda que es KT entre P. ¿Ya viste? Sí. Deriva esa función, luego despejas a T, la función de la presión. Y que no viene ahí. D sobre DP. Ah, sí, sí, está ahí. O sea, te queda la T en función de presión es P por B entre K, ¿no? Sí. Y la función de la presión con respecto a B, pues es P igual a KT entre B. Sí. Y derivas esas funciones. Ok, profesor. Espérenme. O sea, te pide calcular G en función de R. Sí. O sea, donde R es la magnitud del vector X, Y, Z. Ok. O sea, es regla de la cadena. Vale, profesor. Regla de la cadena ahí. Luego, o sea, del ejercicio 14 al 17 regla de la cadena. Sí. O sea, hay que escribir, por ejemplo, U, lo puedes poner como X más Y, o sea, escribir esas cosas. El 17, el 18 es igual regla de la cadena. Pero ese es más simple, ¿eh? No. El 18 es calcular gradientes. Donde R es la función, que dice ahí, la magnitud. Oye, Misha, ¿me permites? Voy a tirar este y ahorita te doy lo que la basura orgánica. Sí, ok. Ya llegamos al gradiente. Vamos a ver qué es el gradiente. ¿Sí? Ok. Aquí rápido. Gradiente. Divergencia. Rotacional. Gradiente. Bueno,
primero, antes que nada, una mención. Operador Nabla. Operador Nabla es este. El operador Nabla es este aparatito que es como un vector de derivadas. ¿Sí? Es eso, es un operador, se le llama un operador. Si lo que hace es derivar dependiendo lo que tú le pidas. Sí, por ejemplo, vamos a ver así el gradiente. Sí. Al ser derivadas cumple todas las propiedades de las derivadas, o sea, son lineales y esas cosas. El gradiente. Sea F un campo escalar, ¿sí? Donde n ya saben es 2 o 3. Entonces, el gradiente de F se define como, lo pueden encontrar como grad de F, y que es el operador Nabla concatenado con F, y es el vector de las derivadas así. ¿Vale? Ese es mi vector gradiente. Entonces, fíjense lo que hace. Lo que hace el gradiente es, me convierte un campo escalar en un campo vectorial. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, el gradiente come campos escalares y arroja vectoriales. Arroja campos vectoriales. Es un ejemplo rápido. Ejemplo. Vamos a calcular el gradiente de esta función. X cuadrada y más seno de xz más x y cuadrada z cuadrada. ¿Sale? Entonces el gradiente de f, y ahorita hacemos uno de esos del R. X, Y, Z, pues es la parcial con respecto a X. Siempre les recomiendo escriban la fórmula hasta que se la graben. Perdón, aquí Z. Entonces, pues va a ser la F es todo esto. Entonces, la parcial de F con respecto a X es las derivadas de estas con respecto a X. Aquí va a ser 2XY más la derivada de esta con respecto a X es coseno de XZ por Z, más la derivada de esto con respecto a X es más Y cuadrada Z cuadrada. Luego, la otra parte es esto con respecto a Y, pues me queda X cuadrada. Aquí no hay Y, entonces es 0, ¿no? Y aquí más 2XYZ cuadrada. Luego la de Z, este es 0 porque no hay Z. Aquí es X coseno de XZ. Y aquí es más 2x y cuadrada z. ¿Sí está claro? Y este es mi gradiente. ¿Sí? Por ejemplo, este es uno. Vamos a hacer el 2. Vamos a hacer uno parecido a los que le están dejando aquí. Si no es que está ahí. R es el vector de posición. ¿Qué es eso? Una libreta, un libro. Y R, así sin flechita, es la magnitud de esto. Que esto está definido como X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, G de R es R. Esto se traduce a
que g de x, y, z es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Vale? Entonces calcular el gradiente de g en términos y escribirlo en términos de r. Sí, o la magnitud o r, ¿no? Como se pueda. Muchos problemas son de este estilo. Uno va a poder ver que es como derivar con respecto a r, algo así, fíjense. Entonces la derivada de g, la gradiente de g es la parcial de g con respecto a x, la parcial de g con respecto a y, la parcial de g con respecto a z. Entonces, ¿quién es g? Pues es esto. Entonces es la parcial de la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Yo sé que es cansado escribirlo, pero pues es como uno aprende. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y, la parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Z. Entonces, voy a calcular una y las otras van a ser parecidas. Vamos a hacer la parcial de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada respecto a x. Pues es regla de la cadena, ¿no? Es la derivada de esto. De la raíz es 1/2 de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la menos 1/2 por la derivada de x de lo de adentro. ¿Qué cuánto me da? Pues es 2x. Y entonces esto me queda x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y como las tres funciones son, pues es la misma, fíjense, es lo mismo, nada más que cambia la variable. En este caso, la parcial con respecto a y de la magnitud, o sea, de esto, me va a dar pues lo mismo, pero ahora y en vez de x. Y lo mismo va a suceder en Z, ¿no? Y lo mismo en z, exactamente. Hay que ser prácticos. Observadores. Entonces aquí va a ser z. Entonces fíjate lo que va a pasar. El gradiente de g, pues me va a dar así. Mande. Ahorita. Ahora fíjense, este es un escalar. Este es un campo escalar. Lo puedo sacar del vector como 1 entre raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada por el vector de posición. ¿Ya vieron? Y en términos de r, pues esto es r vector entre su magnitud. Y ahí está. ¿Sí está claro? Entonces, Sí. por ejemplo, el ejercicio 18 es con este énfasis. ¿Sí? El 19 va a ser regla de la cadena. El 20 es, pues ahí define, ¿no? La temperatura y bla, bla, bla. Y es una ecuación, la ecuación unidimensional de calor. Demuestra que la función tal es solución de la ecuación de calor. Eso solo hay que hacer lo que, o sea, hacer las parciales que dicen ahí e igualar y ver que sí da. El 21 pues hay que ver que las funciones cumplen la ecuación de onda, la B, donde está compuesta por estas dos funciones. No se preocupen por eso, no es difícil, es una función compuesta. Regla de la cadena también.
Ahí igual, regla de la cadena. 22, 23. De la cadena. Todo es regla de la cadena. Profe, lo que es 25, ese no entendí cómo resolverlo. Es lo que estaba pensando. Ese es el que me quedé igual pensando, nada más. Ajá, fíjense. O sea, la resistencia está escrita en términos de quién. Vamos a poner 3 resistencias, ¿no? Una entre R, es el 25, ¿no? O sea, 1 entre R, voy a ponerle, en vez de N le voy a poner 3 nada más. Entonces va a ser 1 entre R1, más 1 entre R2, más 1 entre R3. O sea, la resistencia es, la resistencia total está en función de la resistencia, ¿no? Nada más que el problema es que está así, o sea, es 1 entre R, no así. Lo puedes escribir, nada te lo impide. Sí, ¿cómo? Suma todo esto. Esto es R1, R2, R3. Es una suma de fracciones. Y aquí me va a quedar R2, R3. Más 1, R3. Más... hay que tener cuidado ahí con eso. Más R2, R1, R2. ¿Sí? Y entonces, ¿la resistencia quién es? La resistencia es igual a R1, R2, R3. R2, ¿sale? Y ya derivan ahora sí. Quiero ver leyendo de nada. Ahora, bueno, este es para Rn, es similar. Si tengo n resistencias, aquí voy a tener R1, R2 hasta Rn. Y aquí, ¿quiénes van a ser? Pues en el primero va a ser R2, R3, Rn, más R1, R3, hasta Rn. Y en el enésimo lugar va a estar R1, R2, hasta Rn-1. ¿Sí se dan cuenta? ¿O no? ¿Sí me la creen o no? Sí. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, en el lugar I, no va a aparecer la resistencia I, sino va a aparecer la I-1 y la I+1. Y luego las demás. ¿Sale? Y ya pueden derivar la resistencia total. Está fea la derivada, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál sería la parcial? O sea, lo pueden hacer genérico. La parcial de RI, de R con respecto a RI, pues todas las demás son constantes con respecto a I, con respecto a la resistencia I. Entonces, derivo lo de arriba, pues me queda todo menos la I porque se hace 1. Entonces la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada de abajo. Entonces, en el lugar donde va la I, no se va a hacer 0 porque no lo tiene, y entonces los demás se va a quedar ahí. Inténtenlo con este primero. O sea, este es el hint. Apréndanlo a hacer con este. Para entender qué pasa de manera genérica. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Por eso les puse ese. Sí, por eso. Cuando uno entiende, o sea, cuando aparecen estos que aparecen las N's, o sea, N cosas, siempre traten de reducirlo a los casos más simples, ¿no? O sea, uno pues, no tiene chiste, porque es no tiene sentido, ¿no? El 2, pues todavía medio tiene chiste, porque es 1 entre R1 más 1 entre R2, pues ya. Lo pueden hacer. Y el 3, pues ya tiene un poco más de chiste. Entonces, siempre háganlo así, para poder entender y tratar de generalizarlo. ¿Les parece?
Sí. Ok, entonces vamos a dejarle aquí tantito. Pues técnicamente ya tenemos hasta el 25, ¿no? O sea, lo que ya sabían. Ya les enseñé qué es el gradiente de nuevo. Ahora les voy a enseñar qué es la divergencia y qué es el rotacional. El 25, el 26, 27, 28, no sé qué son esos cuadros que aparecen ahí, porque bueno, a mí en el archivo que me mandaron me aparecen unos cuadros que no sé qué sean. ¿Cuadros de qué? No sé, no, son unos cuadritos blancos ahí como... A ver, no sé si a ustedes les aparezcan en el 28, en su hoja de problemas. Dice, disminuye a razón de 3 centímetros sobre segundo. Y un cuadrito. ¿Viene un cuadrito que viene? Sí, profe, igual aparecen en el 29, ¿no? Ajá. Ese cuadrito será... ¿Qué será? Error de dedo del profesor. Pues también... No, creo que no agarró al momento de escribir y es el signo de interrogación. El signo. Ah, los signos, sí, ya vi. Los signos. Sí, pasa. Creo que lo hace con Word. Sí, luego cuando se sube el archivo, si lo subes tal cual así, los cuadritos se quedan. Sí, no, es horrible. Yo no... Word, yo tiene años que no uso Word. Ok. Bueno, esos son problemas de aplicación. Les voy a enseñar cómo calcular los planos tangentes a una superficie. La próxima clase sería mañana, ¿no? Sí, profesor. Igual a la misma hora. Es que no tengo chance de más que hasta ahora. Sobre todo mañana, porque es cuando más tengo. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Va? Sí, oiga, profe, bueno, como hojas en las que acabo de escribir, Las subo. no puede hacerlas como PDF y mandárnoslo por WhatsApp o por Sí, Classroom. los voy a subir al Classroom. Ah, gracias, profe. Gracias, profesor. De hecho, deja de una vez le pongo Classroom. Sí, yo al ratito se la subo. Lo malo es que, bueno, el video lo tiene su compañera y si lo puede subir o se los puede pasar, que se los pase. ¿Va? Sí, profesor. Porque pues no me dejó grabar. Y la neta es que Zoom, pues ya, si yo uso el Zoom, más me va a dejar como una hora porque, y luego hay que volver a hacer otra y bla, 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 porque pues como son varios, entonces lo voy a seguir haciendo aquí y que alguien lo grabe y ya se los pase a ustedes. Pero las notitas que yo tengo aquí se las subo ahorita. Ok, profe, gracias. Gracias, profesor. No hay nada que agradecer. Entonces, nos vemos mañana a la 1 igual. Ok, profesor. Sí, profe, gracias. Sí, profesor. Provecho. Sale, estén bien. Gracias, Aprovecho igual. con su niña, profe. Sí, gracias. No, ni modo. Como dicen por ahí, el trabajo vino a la casa y pues así va a ser. Sí, pero sí hay que comer, profe. No, sí, está bien. Entonces, es 2CM2, ¿verdad? Sí, profe, 12 minutos. Sale. Profe, Mande. ¿verdad? Es que yo mañana, miércoles, tengo con el grupo 2M8 Humanidades. A la Sí, 1. alguien, uno de sus compañeros la está grabando. Él se las pasa, porque yo no pude grabar. De todas maneras, las notas yo las subo. Y me pueden preguntar ahí por el WhatsApp, pueden preguntar dudas si quieren. Ah, ok, gracias. Hay